al aire. Martes 17 de agosto del 2021. En Diálogo Abierto vamos a intentar acercarnos a un tema sobre políticas públicas con una nueva serie que tenemos aquí. Y vamos a abarcar la primera, que sería sobre los deportes. Y tenemos como invitado a un gran invitado, el arquitecto Fernando Carrión, a quien saludamos juntamente con Manolito Pérez Rendón, que siempre estamos entre lo sacro y lo profano. Buenas tardes, Manolito. Padre Fermín, Fernando Carrión, buenas tardes. A ver, yo creo que el tema en este país es bien grave, ¿no? Un país tan pobre como el que tenemos, con unos problemas de inequidad enormes. ¿Por qué nunca se pueden aplicar políticas públicas en el Ecuador? Yo lo que entiendo por política pública, y entiendo que es un tema, obviamente Fernando puede conocer mucho más sobre el tema, más por su experiencia y su formación académica. O sea, yo lo que entiendo, la política pública tiene que ver, se ubica un problema, frente a ese problema, frente a esa necesidad del problema, se determina los mecanismos, se determina la necesidad y se buscan los recursos técnicos, humanos, físicos y económicos para superar el problema. Eso es política pública. ¿Por qué en el país nunca se puede enfrentar ningún tema como política pública? En este caso estamos hablando del deporte. Justo ayer el señor Farid Sidmon, que no es santo de mi devoción, acaba de sacar un artículo en El Comercio sobre fútbol y corrupción, que es importante en el transcurso del debate poder conversar. Pero el deporte en este país, cuando es parte consustancial de los jóvenes, debería ser parte consustancial de los jóvenes, el deporte no es política pública. En el Ecuador se habla de fútbol, no de deporte en general. ¿Cómo construir realmente políticas públicas frente al deporte? Esa sería un poco la propuesta, ¿no? A ver, bueno, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por la invitación para conversar sobre un tema tan trascendental como es justamente el tema del deporte y las políticas públicas respecto al mismo. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho y ahí plantearía, pues en términos así simples, que hay dos cosas que se necesitan. Por un lado, un marco institucional, es decir, cuál es el sujeto social que construye, diseña, lleva a cabo, etcétera, las políticas, un marco institucional, el sujeto social institucional. Y en segundo lugar, las líneas directrices que deben existir para que estas políticas del deporte puedan llevarse a cabo. Nosotros hemos tenido recién la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como se llamaron, a pesar de que se realizaron en el 2021, por el tema de la pandemia. Pero una persona nos llamó la atención desde el primer día de su gran éxito, como fue Richard Carapaz, y nos señaló los grandes problemas que él había tenido para llegar a Tokio y obtener nada más ni nada menos que la medalla de oro. Y entonces aquí surgen algunas cosas que son importantes. Uno, primero, dos tipos de deportes. Y hay que saber distinguir lo que es juego a lo que es deporte, porque el juego es básicamente una diversión, es el ocio, es una recreación que no tiene una lógica reglada, no tiene reglas, no tiene normas. El deporte sí ya es una cosa distinta. El deporte, por ejemplo, en el fútbol, una cancha que tiene que tener unas dimensiones, un arco que tiene que tener unas dimensiones, un tiempo que se juega, etc. Y eso ocurre con todos los deportes. Todos los deportes tienen sus reglas. Pero hay una diferencia sustancial entre unos deportes y otros, y esto también depende de cada país. Entonces, no solo que hay una diferencia entre juego y deporte, sino que también hay diferencias de los deportes. Por ponerles un ejemplo, el béisbol no es un juego, es un deporte, pero no es un deporte global. ¿Por qué? Porque básicamente se juega en los Estados Unidos y su área inmediata de influencia, o como generalmente se dice, en su patio trasero, que no es otra cosa más que el Caribe, Centroamérica, y como dicen que Guayaquil es el Caribe, hasta Guayaquil llega.
pero no es un deporte olímpico, porque no es un deporte global. Y aquí también hay otra diferencia, los deportes individuales y los deportes colectivos. Por ejemplo, en la participación de Ecuador en Tokio, básicamente fueron deportes individuales. No estuvieron los deportes colectivos, como por ejemplo el básquet, el vóley, el fútbol, etc. Y una última diferencia es entre deportes profesionales y deportes amateurs. Ustedes recordarán que los Juegos Olímpicos eran básicamente para deportistas amateurs. Y hoy día eso ya no es así. ¿Por qué? Porque el deporte se llenó de dinero. Y yo creo que ahí, bueno, poder definir políticas, no, en términos del deporte, no es fácil por esta gran diversidad de situaciones. Creo que lo primero que deberíamos conversar es sobre qué cosa es una política pública. Me parece que es absolutamente básico, ¿no? Y la vigencia de una idea y de cómo querer incorporar en la gente. A ver, en el caso del Ecuador, ¿qué es una política pública con dos marcos institucionales que tenemos? Uno primero, el Ministerio del Deporte, y otro, el Comité Olímpico Ecuatoriano. Mientras el Comité Olímpico no es público, porque está conformado básicamente por federaciones que se estructuran desde la lógica social de cada deporte, el ministerio sí es una institución pública. Entonces ahí hay una diferencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el fútbol. Pero eso es un poco la realidad en la que vivimos. Ahora, ¿qué cosa está sosteniendo esto? O sea, la idea que hace generar todas estas cosas. Entonces, en este caso, tendría que ser, ¿qué cosa es el deporte, como usted ha dicho? Esa cuestión interesante, taxonómicamente hablando, ¿no? Pero en el fondo parece ser que en el fondo, solamente es una estrategia de manipulación de la gente, ¿no? Por medio del fútbol manipulamos a la gente. Y de obtención de grandes recursos económicos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo... Entonces estamos hablando de una cosa muy diferente a la que usted nos plantea. Sí. Lo único que es la justificación para llenarse los bolsillos y manejar a la gente. Sin duda. ¿Y por qué esto? Porque hay deportes que, más bien dicho, porque lo que veíamos hace un rato, el deporte amateur no genera réditos económicos, por eso es que han funcionado la rentabilidad económica de los deportes y el profesionalismo del deporte con el Comité Olímpico. Y aquí viene una cosa muy interesante. La FIFA, por ejemplo, que es una ONG, la FIFA es una ONG que está radicada exclusivamente en Suiza, pero tiene sus filiales nacionales a las que les reconoce. Ninguna de esas filiales nacionales a las que reconoce es pública, pero en muchos países, como en el Ecuador, por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene más peso en muchas decisiones respecto de lo público. Que eso es lo que pasa también con el Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Por qué? Porque ya se mezcló lo económico con lo social, llamémoslo así, o lo deportivo. O sea, estamos con un objeto realmente que no lo hemos definido, es una cosa indeterminada más bien, esto que llamamos deporte. Yo creo que sí, yo creo que ese es uno de los problemas. Y les pongo el ejemplo de Richard Carapaz y de, qué sé yo, las dos chicas que obtuvieron medallas en halterofilia. Las dos chicas ganan sus medallas y vienen al Ecuador. Richard Carapaz gana las medallas y se va a España. ¿Por qué? Porque si bien él representa al Ecuador, él tiene un contrato con Ineos. Y que Ineos le exige no solo la representación nacional, sino la representación de la marca. Y entonces se va a España porque tiene que prepararse para lo que está pasando en este momento, que es la Vuelta a España. Y eso pasa también en el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol uno termina representando a un club y a un país, que es exactamente lo que pasó con Richard Carapaz. Y cuando él dice, yo no tuve siquiera un masajista, tuve que pedir prestado a Ineos.
Entonces, ahí no nos hemos dado cuenta la diferencia que hay entre un deporte que se ha mercantilizado, como el ciclismo, como el fútbol, etcétera, y otro que no. Sí, pero aquí necesitamos el esfuerzo enorme de conceptualizar toda esta masa informe o masa de cosas que quieren decir. Yo además quiero poner otra cosa más, basado en una película de los hermanos Cohen, donde hay un señor que es de mafiosos, ¿no? Pero el caso está en que el uno dice que le gusta, es deportista, y le gusta la carrera de caballos. Y en realidad lo que va es a apostar a los caballos. Entonces aquí tenemos otros deportes, otros que hacen deporte, los aficionados, como hemos visto, ¿no? Estos no entrarían. Cuando estas actividades se mercantilizan, la apuesta está presente. El fútbol las apuestas están presentes, incluso en las camisetas de algunos equipos de fútbol. E incluso se habla que ciertos resultados son manejados directamente por estas empresas de apuestas. Lo que sí ocurre es que hay unas que son más explícitas que otras. Ahora, usted hablaba de que no hay reglas para la cuestión amateur. Yo creo que sí. ¿Hay algoritmos? No, para lo amateur sí, para el juego no. Exactamente, para la cuestión esta de la deportiva. Pero yo creo que sí existe algoritmos que nos permiten manejar a la gente. Sí. Sí, los algoritmos es súper interesante, súper complejo, porque los algoritmos están construidos dentro de lo que hoy día llaman la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está vinculado a lo que llaman eufemísticamente la economía colaborativa. ¿Qué es eso? Ustedes dos y yo somos prosumidores dentro de esa lógica. ¿Qué significa eso? Que somos productores y somos consumidores. Entonces yo envío la información incluso sin darme cuenta y después recibo esa misma información, pero esa información pasada por los algoritmos y me definen mis conductas, mis comportamientos, y eso metido en el fútbol hoy día tiene un peso muy grande. Manolito. Porque yo creo que además de lo que tú decías, Fernando, yo creo que hay otro componente en el fútbol, que es el negocio del deporte, pero también es la política, ¿no? No hay que olvidar del 60, 70, cómo la política se metía en el manejo de los equipos de fútbol, porque eso da imagen, una cantidad de cosas. Yo creo que es esa manipulación, pero ¿eso qué quiere decir según tu criterio? En el Ecuador, y lo que yo también sostengo, entiendo que el padre Fermín, realmente aquí no hay políticas públicas, en este caso, por ejemplo, en el deporte. Todo el mundo hace lo que quiere y lo que le dé la gana. Porque además este rato entiendo que hay una federación de fútbol, hay un ministerio, yo me acuerdo en el ministerio, en el gobierno, los gobiernos anteriores, el tema era ver cómo se busca guaguas para el tráfico de criaturas, ¿no? O sea, es un gran negocio el tema del deporte, no es realmente la generación de políticas públicas, no es la creación de seres humanos de calidad, no es la superación inclusive en este marco de otro tipo de ecuatorianos, si se quiere, ¿no? Porque el deporte es parte consustancial de los jóvenes, fundamentalmente. Sí, sin duda. Ahora, la política ha estado presente siempre, sobre todo en aquellos deportes que tienen alta movilidad o alta presencia de hinchadas. Los Juegos Olímpicos es eso también, por eso es que ustedes recordarán a Mussolini, a Hitler, etcétera, en Juegos Olímpicos expresando sus posiciones políticas, como ocurre en los campeonatos mundiales de fútbol o internacionales. Eso está absolutamente documentado y es muy claro. Ahora, el problema es que los gobiernos no tienen política pública sobre el deporte, pero se aprovechan políticamente de los deportistas. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto un presidente en un estadio dando vivas a su equipo, o en su defecto después, si es que la selección del Ecuador perdió, ese presidente lo que hizo fue generar una cábala negativa, por ejemplo? Porque ya está súper politizado ese deporte por la cantidad de gente que existe. Por ejemplo, en el caso del fútbol, los gritos de la barra, de las gradas, son hoy día muy similares a los gritos de la calle. ¿Por qué? Porque se está pasando del deporte al fútbol, porque el deporte es masivo y la política también lo es. Y hay, por ejemplo, estas figuras, estas metáforas.
La cancha inclinada, que nosotros sabemos que eso es lo que significa, es un arbitraje parcializado, pero ese arbitraje parcializado puede estar en el fútbol como puede estar en la política. Y de esas tenemos muchísimas. Ahora, por ejemplo, lo que decía al principio, se necesita una institucionalidad, es decir, un sujeto social, se necesitan los ejes estratégicos, una definición de los deportes, una construcción de infraestructuras, para que justamente todos estos procesos puedan irse dando. Pero yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con las infraestructuras que se construyeron? Están abandonadas. Están abandonadas. ¿Qué ha pasado en términos de formación de entrenadores? Pues que yo sepa, no hay nada respecto de eso. Y el entrenador es un elemento clave. ¿Qué tenemos en términos de arbitrajes? Y en todos los deportes hay árbitros. ¿Por qué? Porque hay normas que hay que cumplir. Pues no tenemos la menor idea de eso. Preparadores psicológicos, masajistas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que debería ser parte de las políticas públicas respecto al deporte, yo veo eso francamente ausente. Pero hablemos también de los marginales, para los que está dirigida las políticas públicas, porque obviamente ellos no toman en cuenta. Y lo que usted señala, por ejemplo, de todas las infraestructuras de esas que se hace para alguien, quitándoles el protagonismo de ellos. Usted, no sé, ha reflexionado sobre esto, considerar al pueblo, a la gente como marginales, como simplemente gente pasiva que tiene que recibir cosas. O sea, el deporte es exactamente igual que cualquier otro sector de una sociedad, en particular. Lo que sí tenemos en este caso es que, por ejemplo, se construye infraestructura para las élites deportivas. Es decir, la gente que está disputando campeonatos, etcétera, yendo a una olimpiada. Pero no se construye para los sectores populares. Y en general, yo diría, aquí no hay una claridad respecto justamente de lo que hablábamos hace un rato, entre el deporte de élite, el deporte masificado y el deporte popular. Y me parece que hay que dirigir las políticas justamente para cada uno de estos sectores. Alguna vez yo hice una investigación sobre el fútbol barrial en Quito. Esto debe haber sido hace ya casi 10 años, qué cosa. Y ahí llegué a la conclusión de que habían en Quito 250,000 futbolistas en los barrios. Yo hice un cálculo así muy elemental. Un short, una camiseta, unos zapatos, unas medias por año, multipliqué eso por los 250,000 y me salía en esa época que la economía que manejaba el deporte barrial era mayor de la que manejaban los equipos profesionales de la provincia de Pichincha. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nos hemos entregado básicamente, por ejemplo, a una empresa de cerveza que es la que auspicia esos deportes, y tenemos, que es muy interesante, la venta de esta indumentaria deportiva no en las grandes cadenas internacionales, sino en la zona, por ejemplo, de la calle Montúfar, a la entrada norte del centro histórico de Quito. Hay el tercer tiempo, el famoso tercer tiempo. ¿Qué es el tercer tiempo? Pues una cerveza o varias, yapingachos, etcétera, etcétera. Todo eso genera un movimiento económico impresionante y no se tiene una política explícita frente a eso. Y yo creo que de los barrios han salido buenos deportistas, pero el fin ahí no es sacar buenos deportistas, sino que la gente tenga el deporte, el juego, como una práctica que socialice, como una práctica que mejore la salud de sus practicantes. Ese punto me gustaría que lo desarrollara también, porque claro, su tiempo es bastante limitado. La parte esta de la preparación, como en cada individuo, la relación deporte-salud. Y obviamente eso significa en las instituciones educativas aprender de hacer deporte, no hacer alguien que le gusta los deportes porque se sienta frente a la televisión a ver el fútbol, ¿no? Ese deportista. La relación está deporte, educación y salud, para evitarnos, obviamente, todo lo que significa los grandes gastos en salud pública, ¿no?
Alguna vez también hice un estudio básicamente de los campeones olímpicos que han obtenido la medalla de oro y establecía una relación de los años de vida que tiene ese campeón olímpico con medalla de oro con la esperanza al nacer del país de donde proviene. Y para que ustedes se den cuenta, la edad del deportista exitoso es más bajo que el promedio de la esperanza de vida al nacer de cada país. Con lo cual, esa asociación, por lo menos en el ámbito de la élite, entre salud y deporte, no se cumple. Ustedes recordarán, por ejemplo, nuestro gran medallista de oro, Jefferson Pérez. Él dijo que retirarse significaba por lo menos de 2 a 3 años seguir haciendo ejercicio para ir transformando su cuerpo para convertirse en un cuerpo normal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchos de esos deportistas le ponen a su cuerpo en el límite máximo. El corazón, los pulmones, los músculos, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. Con la entrada de la economía y de la política al deporte, también entró el doping. Y entonces, está hablando ahí de deportistas de élite. No, yo no hablo de deportistas de élite. Yo hablo de género humano. O sea, usted, para tenerse más lúcido, y seguramente usted es un deportista también, el caminar, por ejemplo, efectivamente ayuda para mejorar la concentración. Sí, no, yo creo que eso sí es otra cosa. Esa es la relación que le pedía yo que lo hiciera. O sea, entonces, lo que hay que hacer es una diferenciación, no en este caso entre el fútbol y el fútbol, más bien dicho, hay que hacer una diferenciación entre el fútbol y el fútbol, o entre el atletismo y el atletismo. Y entonces, aquí el que sí preserva la salud es aquel que no tiene las exigencias del medio en términos económicos y en términos políticos, pero que ese sector, por esa misma razón, no tiene las estructuras, los marcos institucionales y las políticas públicas para mejorar la condición física y de salud de sus deportistas. Que es en el fondo al que debería dirigirse la política pública por la mayoría, mientras que lo que sigue un nicho de la élite tendría que dirigirse también, pero no ser todo. O sea, no se puede confundir eso. Obligatorio el deporte en escuelas y colegios. Ahí tenemos otros tantos millones inclusive de recursos, uniformes, zapatos, qué sé yo, millones de cosas. Pero realmente aquí hay una práctica deportiva que permita, satisfacer la necesidad realmente del ser humano para desarrollarse físicamente, y además muchos plantean como un elemento colateral el tema de la superación de la droga, del alcohol, de una cantidad de vicios, y la posibilidad inclusive de generar instrumentos o estructuras más sociales, más humanas, menos dañinas, que menos daño hagan a la gente. Yo creo que el deporte estudiantil también es otro de esos temas, que tampoco se practica en el país, o sea, en una cantidad de elementos. Claro, la lógica que tú planteas realmente quiere decir que en el país no hay políticas de ningún tipo. Por ejemplo, el Consejo Provincial de Pichincha tiene aquí un instituto técnico superior para preparar técnicos en deportes. ¿Qué significa? Cuando tienes una facultad en la Universidad Central donde te preparan profesores de educación física, que yo creo que inclusive esos compañeros deben estar hasta subutilizados. O sea, realmente no hay políticas deportivas, no hay una política pública que realmente beneficie a los intereses de los jóvenes ecuatorianos con estos elementos colaterales que además te dicen. Porque yo sí creo que el tema del deporte sí permite inclusive generar mejores condiciones de autoestima, por lo menos a la juventud, por ejemplo. O sea, una cantidad de elementos de valores ideológicos, psicológicos, que ayudan mucho a la gente para mejorar su autoestima. Los jóvenes, o sea, el tema del espejo funcionaría muy bien, y la autoestima ayuda mucho para la juventud, para la gente en general. Aquí no hay deporte ni siquiera para los viejos, o sea, ni siquiera como terapia. Sí, claro, porque además el deporte debería verse por grupos etarios, ¿no? El deporte no es solo para jóvenes, probablemente para estos niveles de competencia altos sí se necesitan ciertas edades, pero yo creo que eso para la sociedad en general hay que romper los grupos etarios.
Les pongo el mismo ejemplo de la bicicleta. Una cosa es todo lo que hace Richard Carapaz y bueno, estos 4 o 5 que estamos teniendo y las mujeres que están entrando en el ciclismo con una fuerza muy grande. Una cosa es eso. Y otra cosa es, por ejemplo, el uso de la bicicleta en la calle. Y aquí yo sí veo un abismo muy grande, porque de la información que yo tengo en Quito, no llega al 1% los viajes que se hacen en bicicleta. ¿Por qué? Porque probablemente no tenemos ni siquiera políticas de movilidad, ya no es una cosa de recreación, sino políticas de movilidad. De seguridad, claro. Sí, por ejemplo, lo peatonal tampoco existe. Entonces, sí me parece que hace falta una definición de políticas, creo que hace falta una definición de una ley del deporte, para que todas estas cuestiones puedan entrar y sean de alguna manera normadas para que se obligue a la institucionalidad que tenemos en el país, que va desde lo nacional, provincial, hasta lo local. También creo que debemos incluir en esto lo que hemos escuchado, lo que vemos en las redes sociales sobre incluir en los deportes el lavado de platos y esas cosas, ¿no? Que también sería una cosa interesante. Yo no me resisto a no preguntarle antes que soy, ya creo que tiene que dejarnos. Es el caso de, por ejemplo, del trauma, que yo soy un nadador, me gusta mucho nadar, pero cuando estuve en el colegio, el profesor, no sé qué decir, el bruto, la bestia esa que tuve de profesor, que fue graduado creo que de la central, nos botó al agua, y al agua fría. Deberíamos ponerle a ese tipo, no sé, es una cuestión, un asesino el tipo. Estas cosas, por ejemplo, bueno, supongo que la academia habrá mejorado, ¿no? Digo yo, no sé. Pero Fermín, nosotros hemos tenido eso en la educación de una manera, pues, incluso ya establecida, la letra con sangre entra. Entonces, lo mismo que ocurre en la educación, pues opera en el deporte. Entonces, cree que a través de ese tipo de prácticas, entre comillas, pedagógicas, uno puede resolver los problemas, y no es así. Hoy día hay una investigación científica. Fernando, en esto yo me quisiera, ¿se entendía como práctica pedagógica eso? Yo me imagino, ¿no? O sea, ¿para qué tirarle a una persona a la piscina? Supongo que para que aprenda a que no haga una cosa, que haga otra, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es la letra con sangre entra, ¿no? Sí. Muchas gracias, ha sido un gusto y creo que su despedida nos interesa. No, muchísimas gracias a ustedes y me parece que es estupendo que hagan este tipo de programas para hacer conciencia, por un lado, en todos nosotros mismos, porque nos ponen a pensar este tipo de cosas, pero sobre todo para alertar a la institucionalidad deportiva, en este caso, para que asuman las políticas públicas que efectivamente les corresponde. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que pronto podamos tener alguna otra sobre probablemente algún mismo tema o mismo del deporte. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a vacunarse toda la gente. Esperemos que llegue la vacuna AstraZeneca, porque yo ya tengo los días y no hay la vacuna, me parece. Bueno, en este caso, gracias. Vemos una falencia enorme en cuanto a los objetivos, ¿no? A los objetivos que se quiere lograr. Lo único que están son los objetivos un poco para la manipulación, en vez de tomar en cuenta que debe existir en cada sujeto la necesidad de practicar un deporte. Y no de estos deportes que se han señalado, más bien unos deportes, ¿cómo decir?, que son propicios para no hacer deportes. El quedarse siendo un hincha de un equipo y no jugar fútbol, me parece que eso me parecería algo absolutamente contraproducente. No sé, Manolito. Yo creo que hay que ubicar inclusive, o sea, el deporte puede contribuir realmente a la generación de empleo, sí. Nos ha planteado, por ejemplo, solo en las ligas barriales en Quito hay 250,000 jóvenes que hacen deporte, o personas que hacen deporte. Eso implica camisetas, pantalonetas, buzos, zapatos, pelotas, balones, medias. O sea, puede generar recursos. El tema del deporte estudiantil pues, es mucho mayor. Entonces, a nivel nacional estamos hablando de que podría realmente ser una fortaleza económica, pero además una fortaleza
física para nuestras criaturas si realmente hubieran políticas tendientes a mejorar el deporte. Por ejemplo, lo que alguien decía, Quito tiene un velódromo. En Quito no se practica ciclismo, muy poca gente. En el Carchimbabura hay ciclismo y no tienen velódromo. ¿Qué pasa con lo que tú decías, las piscinas olímpicas? Quito tiene una. En Guayaquil creo que hay 2 o 3 que se hicieron para un mundial de natación que se hizo en Guayaquil. ¿Y el resto de provincias? Quito tiene como 5 o 6 equipos profesionales de fútbol, Guayaquil otro tanto. Y hay provincias que nunca han tenido ni siquiera un equipo de profesional de fútbol. Cotopaxi. Yo nunca he sabido de Cotopaxi tiene un equipo de fútbol. El Carchi. No he sabido. Y los pocos equipos que han tenido provincias como Esmeraldas, algunas provincias del Oro, en la Amazonía nunca, ninguna provincia del Oro, pero han sido de muy poco tiempo la vida de esos equipos profesionales. ¿Por qué? Porque en esas zonas capaz que no hay muchos inversores que quieran realmente ganar plata, pero se entiende que el tráfico de niños, el tráfico de jóvenes, te genera una cantidad de plata, inclusive en el tema político. Yo me acuerdo la disputa entre la gente de la democracia cristiana, la izquierda, la democracia popular, la izquierda democrática, el PRE, la BLA, siempre han sido por la toma y el control del COE, de estos aparatos de la APNA, estos equipos así. Inclusive, yo me acuerdo en pleno descrédito de la policía y el ejército, se hablaba mucho de los gorilas. Y bueno, los milicos utilizaron inclusive, salía en las barras del Nacional, salía un gorila, tratando de humanizarlo al gorila, hacerle un muñequito de juguete frente a toda la descomposición que tenía el ejército ecuatoriano. Claro, el manejo de la política es eso fundamentalmente, el manejo y la utilización de la política del deporte por estas mafias, por estos mismos grupos económicos que vienen manejando este país. Lo que alguien decía, los mismos son dueños de las ONGs, son dueños de los partidos políticos, son dueños de los medios, son dueños de todo. O sea, hasta el circo lo controlan ellos, pero el deporte se ha convertido en una práctica circense, no en una actividad humana que permite el desarrollo de los seres humanos, el mejoramiento, la cualificación de esas criaturas. Se entiende que en este país no hay pueblo, en el Ecuador, donde no haya el vóley de 3-3. ¿Qué se hace frente a ese tipo de cosas? El actual alcalde hizo un gran negocio político con el tema de pasar por Radio Canela o la televisión Canela el vóley 3-3, que es parte de la plataforma política que les llevó a la alcaldía de Quito. Pero claro, se maneja políticamente el tema. No se hace política pública para beneficiar a la gente. Pero tienes ahí una gran masa, Manolito, que se deja manejar. O sea, que logra sembrar en ellos ideas, ilusiones, para que hagan lo que tú quieras. En este caso, utilizar todo lo que es el deporte, y el deporte barrial, como se ha visto, como un trampolín político para poder, acceder a puestos de representación pública. No, eso está ahí. Y luego respondes con unas dádivas a los que te apoyaron. Yo vengo viendo esta práctica también como tú lo has dicho mejor que yo todavía. O sea, esto ha sido más o menos esta corrupción dentro. Ahora, la gran masa que se deja manejar, o sea, la gran masa que entiende el deporte como, ¿qué? Absolutamente algo que le ilusiona y que le arrebata de la realidad, porque eso me parece que hace, ¿no? O sea, te evita, y esto lo decía una palabra que se cita Bermeo de Hoja de Ruta, que señalaba esto, ¿no? O sea, como él era profesional, era un periodista deportivo, pero claro, al tener en cuenta que los grandes problemas del Ecuador, los grandes problemas, eran absolutamente llevados a la trastienda u olvidados, mientras que aparece ahí la gran no moda de un deporte, ¿no? Ahora todos carapaz, todos, como se llaman, alzadores de pesas, o fútbol, o el campeonato de fútbol, el campeonato mundial de fútbol, etcétera. O sea, utilizar eso para engañar a la gente. Y eso quisiéramos llamar la atención, para que la ciudadanía y cada uno de nosotros no caigamos en esa trampa. O sea, hay problemas que es necesario encargarse,
y hay que evitar el uso de drogas. Este sería una droga, y de las más fuertes y terrible, y una droga social bastante efectiva para los intereses de quienes se aprovechan a su vez de eso, ¿no? Aprovechando, yo vi el otro día un anuncio que decía, cumplimos un banco X con el tema Carapaz. Yo no sé en qué beneficiar. Utilizar la figura de ciertos deportistas importantes que han logrado éxitos para este país, parte de su campaña. Los grandes bancos financian el deporte, en este deporte masivo que es el que les es rentable. El Banco del Pichinche, el Banco de Guayaquil. Yo he visto unas propagandas enormes en todo el país que dice ecuatorianízate, con una botellota de cerveza ahí. O sea, el ser ecuatoriano implica beber, pero que claro, aquí viene el tercer tiempo, ¿no? El tercer tiempo que es que puede ser realmente convertido en un espacio familiar o de amigos. Claro, también es un gran negocio para estas grandes empresas cerveceras, por ejemplo. Que además, ¿cómo te puedes ecuatorianizar con una empresa que además hace fuga de capitales? Porque la empresa es colombiana. O sea, no sé cómo te puedes ecuatorianizar. Y inclusive las modelos son colombianas. O sea, con una empresa que lo único que está haciendo es llevándose la plata y sacando fuera del país. Entonces, frente a todo eso, claro, inclusive hasta el tercer tiempo puede ser plata para realmente dinamizar parte de la economía nacional, si hubiera realmente algún tipo de política pública, algún sentido de querer y preocuparse de los seres humanos, de las criaturas en los colegios, en las escuelas. Hoy vemos un garrotero que ha sabido pegarle, ha pegado a algún árbitro, que ahora también anda pegando al alcalde de Quito. O sea, eso es lo que se ha desarrollado en el deporte, una violencia. Yo me acuerdo de los campeonatos interbarriales tenían contenidos inclusive políticos, pero políticos de la buena. O sea, no te olvides que aquí dicen que la CIA financió inclusive al equipo La Salle para golpear y hacer daño al Colegio Mejía, cuando el Colegio Mejía realmente era un colegio contestatario. Sí, aquí hay los famosos Rivadeneira, dueña de Marathon Sport, que eran quienes se beneficiaron de ese tema. Mira, pero aquí siempre ha habido un manejo de la política en el deporte, nunca buscando mejorar las condiciones realmente de nuestro pueblo. Mira, Manuelito, ¿por qué no profundizar esto que acabas de decir? O sea, el deporte como transmisión, como un transmisor, como un elemento que transmite, que llega a transmitir valores que sean positivos, obviamente. Porque, claro, el dejarte manejar, el que seas sumiso y que seas parte de la masa, y tú sabes cómo se comporta la masa, ¿no? Eso es un antivalor. Bueno, o un valor diferente, digamos así mejor, ¿no? Pero claro, un acercamiento que debería ser de política pública es el uso de los deportes para transmitir aquello que viene a ser los valores humanos, de la dignidad humana, como viene a ser, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Imagínate qué significa esto en nuestro medio, cuando casi todos somos individualistas, el deporte podía ayudarnos para mejorar en este caso. Y también te podrías hablar de mejoramiento personal, de darte cuenta aquello que te falta en la misma práctica deportiva. O sea, si eres futbolista y te hace falta velocidad, resistencia, tendrás que hacer ejercicios para lograr eso. Igual que en tu crecimiento personal también. Si quieres mejorar con las relaciones con los demás, tendrás que estar atento a lo que son tus fallas. Estas cosas son las que se deben transmitir en la práctica deportiva, que deberían estar presentes en una política pública. En la juventud es tan importante hacer el deporte como aprender matemáticas, por lo que tú decías, Padre Fermín, o sea, la disciplina, valores, trabajar en equipos, empezar a respetar al rival, porque no son enemigos, son rivales. O sea, entrar en una lógica diferente de respeto, de cosas. Y lo otro, en términos de políticas públicas, realmente esto, o sea, la posibilidad inclusive de no solamente el deporte per se, sino además todos los elementos adicionales que necesita el deporte podrían realmente mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.
Yo me acuerdo de guaguas, para nosotros era importante tener un buen par de zapatos deportivos. Y no era por caché, era porque era calidad. Yo me acuerdo de la competencia entre el Venus y el Croydon. Debería pagarme el Croydon la plata, voy a hacerle propaganda. Pero obviamente el Croydon era de mejor calidad y eso nos gustaba para hacer deportes. Pero había un respeto, había otra lógica en el tema. Yo me acuerdo en el Colegio Mejía, porque además en cada deporte además uno necesita además alimentarse de mejor manera. Una política una política alimentaria que beneficie también a esas criaturas para el deporte. Hoy mismo se habla de una cantidad de cosas. Este señor Rivadeneira dice nada de amenazas, no hay plata para nada y tenemos desnutrición crónica. Pues ¿por qué hay desnutrición crónica? Porque no hay políticas, eso, o sea, porque no hay políticas alimentarias en este país, y en el supuesto caso que hubiera desnutrición crónica, es muy jodido que en este país, que hay un proceso enorme de desnutrición, podamos sacar deportistas, ni siquiera para el ámbito nacional, pero peor para élites, ¿no? Manuelito, pero antes de eso tendríamos que señalar lo que hay. En este caso, como habíamos dicho, el deporte manipulado es una instancia de corrupción, es necesario sanear también eso, como también es necesario sanear los otros ambientes que estaremos también analizándoles un poco en estos espacios. Pero claro, en el deporte, si te van a llevar a gritos, a que seas una persona que con el mazo, como hemos visto, el majadero, porque no hay otra palabra, ese que ha sido elegido, no sé por quién, seguramente por las élites que serán igual de majaderas, porque así son. Estamos viendo en el Ecuador que existe esto, ¿no? Este despotismo de, si no hacen lo que yo quiero, ahí alzan la voz, etcétera, y terminan lanzando vasos de agua y golpeando al resto, ¿no? Porque así es la práctica del gamonalismo. Ahora, el caso es que como estos lugares es necesario sanearlos. Por ejemplo, la competencia tiene que ser una competencia absolutamente regida por un acuerdo. O sea, no podemos tener un juego que sea amañado. O sea, no podemos tener ahí a un tipo, a un padrino, como se diría ahí en la mafia italiana, ¿no? Que vaya a controlar todo, donde que dice quién es el que gana y quién es el que pierde. No, se tendría que dejar al deporte en sí mismo para que pueda ofrecer lo que debe ofrecer el deporte. En vez de eso, creo que hay que purificar, es un lugar, es un ámbito para sanear por medio de el respeto a los demás, la preparación. Sí, claro, si uno no sabe por qué perdió, pero claro, si pierde por que el juego está amañado, ¿qué sentido tendría hacer un juego de esos? Lo que tendríamos que hacer es suspenderlo y recrearlo desde otra cosa. Estamos hablando de una realidad diferente. Pero además se entiende que los Juegos Olímpicos son una cantidad enorme de deportes y nosotros solo tenemos gente en determinados deportes de manera individual. Ciclismo, ahora tenemos algo de box, marcha. Aquí tenemos enormes piscinas. Son ríos enormes, la provincia de los ríos. El río Babahoyo podría ser, por ejemplo, la formación para gente en regatas. ¿Cómo es posible que en un país como este no haya piscinas? Que la provincia del Carchi no tenga velódromos, que no tengamos pistas de atletismo. Felizmente, bueno, en Quito tenemos una concentración deportiva. La concentración deportiva a nivel nacional se maneja a dedo, es un manejo político, doloso. Y las ligas cantonales, las ligas parroquiales también, ¿eh? Claro, las ligas parroquiales yo creo que de todas maneras es un tema un poco más democrático. Bueno, las dirigencias a cierto nivel ya fue dejado otras cosas. Pero ponte en los equipos de fútbol ya este juego un poco más democrático el tema, ¿no? Pero claro, ya en las federaciones, los presidentes de ligas de cada barrio ya tienen un manejo político, que además también yo me acuerdo algún tiempo, mi hermano jugaba en una liga barrial en la Villa Flora, y vino el Jaime del Castillo y a todos los jóvenes de ahí les dijo, yo les doy el cargo de chapas municipales para que voten por mí. O sea, pero bueno, en esa época, porque no creo que había muchos más espacios. Pero claro, siempre se ha manejado este tema del deporte, de las ligas, como un tema de chantaje, de un mecanismo también de esta politiquería.
porque yo no tendría ningún sentido votar por alguien que realmente haga un esfuerzo enorme por generar una política pública en beneficio de los ecuatorianos a través del deporte. Pero una cosa ética. Yo me acuerdo de la bronca Bucarán Febres Cordero por el tema del control del Barcelona, por ejemplo, del Emelec. Entonces hay una cantidad de temas que no son que no permiten realmente superar este tema. Pero estos temas los estamos viviendo ya por centenas de años, por décadas. ¿Y qué se ha hecho realmente para cambiar? ¿Qué se está haciendo para cambiar? En esta denuncia que hace el señor Farid Shimon, claro, te habla de los terrenos, los locales, la plata, entre la plata de Febres Cordero al Barcelona, al Aucas. El uno es un estadio de 100.000 habitantes, para 100.000 tipos, el del Aucas era para 10.000 y la mitad del estadio no podían subir los graderíos porque tenían problemas estructurales. O sea, cualquier cosa, o sea, robo, encima de eso, de que hay un manejo doloso de los recursos, encima hay robo y rapiña en esos mismos recursos. Yo me acuerdo en la época de Lucio Gutiérrez, los chinos donaron toneladas de material deportivo. ¿Qué es de ese material deportivo? ¿Para qué además? Era para regalar a todo el mundo, o sea, en el gobierno de Correa también no se gastó la plata para el deporte, tenía ministros del deporte que se dedicaban solo a ver guaguas para el tráfico de guaguas en el tema del fútbol, ¿no? No se desarrolló ningún tipo de deporte. Es cierto que se crearon estos centros de élite, pero si no tienes un trabajo sistemático a nivel desde guaguas, uno de mis hijos le gusta el deporte. Le llevé cuando tenía 13 años al Colegio Mejía para que le preparen en natación. Y el director me dijo, sí, tiene edad, tiene el cuerpo, tiene las condiciones, pero no tiene la edad. Un guagua para prepararse realmente para ser un buen profesional del deporte, para ser campeón nacional necesita entrar desde criaturita, 5 o 6 años en el tema deportivo. Claro, y no como tú dices, con estos brutos de profesores que te empujan, que te pegan, como el señor como se llama, Campudo Guerra, que puteaba así textualmente. Dejemos de saber que ya ha mejorado, quizás ya ha mejorado. ¿Cómo insultaba a los compañeros de raza negra en el Nacional? El racismo, la estupidez en el tema. ¿Sí? ¿Cómo vas al estadio y solo encuentras epítetos a lo bestia, ¿no? O sea, de lado y lado? Entonces, ¿cómo crear otro tipo de cosas? ¿Cómo romper inclusive esa violencia que han atizado en estas mismas gentes en el manejo de este llamado deporte profesional que es el fútbol, por ejemplo? Y yo quisiera llamar sobre lo que significa los objetivos, los fines y las ideas que los tienen que mover. Porque en toda práctica deportiva no puede ser, como hemos visto, que lastimosamente este ámbito es un ámbito también parte de una corrupción terrible, ¿no? Que me parece que esta es la realidad que tenemos en el Ecuador. Mira, que el hecho de que se adueñen de los clubes inclusive, ¿no? Y un club que debería ser un espacio de socialización enorme. O sea, cuando alguien lleva a su hijo para un club, claro, esto debería ser particularmente positivo para el joven, para la señorita, o sea, la niña, ¿no? Que vaya a estar esto en contacto con los otros y vaya, claro, tiene unas finalidades muy positivas. Todo esto no se logra por esta corrupción en la que está una política pública, debería ir a purificar y sanear esas corruptelas. Eso creo que es una de las cosas a las que hay que mirar. Y otra de las cosas que tenemos que ver es el hecho de que mantener en cuanto a quienes somos marginales, a quienes somos pobres y que somos la mayoría. Y es al que debe estar encaminado el servicio, ¿cómo se llama? El servicio público. Esto... Como vi con pena, me parece una reseña, porque yo no veo la televisión los noticieros, porque es como si estos supuestos, este supuesto trabajo periodístico, ¿no? Pero me estoy refiriendo, esta mañana fui a una cuestión de una cita, una cuestión de médicos, de unos exámenes, y ahí obviamente estaba una televisión, y ahí hablaba de 360 sobre un documental sobre octubre del 2019, y la forma como está escrita la noticia
es para dividir a los ecuatorianos y para dividir a aquellos que deben estar unidos, que en este caso son aquellos que somos considerados marginales, los que no contamos, con lo que aquellos que nuestra palabra a nadie le importa. O sea, son las grandes, y claro, están ahí Quito, ¿no? Quito ha sido invadida por los indígenas, culpables los indígenas ¿cómo pueden hacer una cosa así? O sea, y tienen permiso, tienen una licencia de periodismo para hacer eso. O sea, y en este caso, lo mismo se puede decir para el manejo de los deportes también, no para buscar la unidad, para buscar la asociatividad, sino más bien para buscar esta fragmentación, de ser enemigos los unos para los otros, inclusive en las prácticas deportivas, donde que me parece que también es un antivalor que está presente. Claro, yo me acuerdo, los equipos de fútbol inclusive nacen como una lógica barrial, ¿no? El Patricio Icaza, que desgraciadamente ya falleció el compañero, él tiene un libro sobre los equipos de fútbol en el país y hablaba de eso. El América era un equipo barrial de la calle América, del barrio América. El Deportivo Quito era de la Tola. Y había esa pugna permanente, inclusive por el tema político. O sea, la central tenía la liga y los cauchos de la Católica tenían en la Universidad Católica el equipo de fútbol. Pero era una bronca, si quieres política, pero de la buena, porque además había hasta la salsa quiteña, el chiste quiteño en el tema. Claro, el equipo de la liga fue comprado y lo privatizaron. Entiendo que lo mismo pasa en el de la Católica. El de la América, como no tuvo financistas, está ahí muerto. Teníamos otro equipo, el de la Politécnica, de las 3 universidades que había en Quito: la Politécnica, la Católica y la Liga. O sea, pero había una relación más de barrio, más de ciudad, más de pueblo, ¿no? O sea, entonces yo creo que en Guayaquil el Astillero, los pobres, el Barcelona y el Emelec, claro, el Emelec era de los dueños, de la gente de mucha plata, ¿no? Claro, aquí aparece ahora el Aucas, es que aparece como un equipo pobre, cuando el Aucas aparece con los empleados, exfuncionarios de las petroleras, ¿no? Te corto un ratito, pero estos dueños de equipos de fútbol que van a alimentar el fervor de las masas, seguramente jugarán polo, ¿no? Sí, yo creo, Fidelegas, no creo que juegue, que claro que su práctica sea esa. Entonces yo sí creo que además, como no tenemos conciencia tampoco de la historia de estos equipos, de cómo se ha ido haciendo, yo creo que se ha ido perdiendo en el espacio y en el tiempo, y claro, se ha ido además enfervorizando a unos sectores contra otros, ¿no? Los equipos de fútbol hoy son enemigos unos de otros. Se ha logrado realmente no solo enajenar en el tema del fútbol, porque ninguno de estos juega fútbol, sino además dividir a la población. Los fanáticos dividen, son enemigos. O sea, se tiran a matar, rompen botellas, quitan ojos. Aquí en el Estadio Olímpico ha habido, la Liga ha matado, a la barra de la Liga ha matado a la gente del Nacional. En Guayaquil le metieron un petardo de una criatura en el ojo. O sea, la violencia, y eso que aquí ha sido de menor cuantía, en Argentina era brutal, porque allí iban con armas de fuego. Que entiendo que hayan arreglado los hooligans en Inglaterra. Pero bueno, yo creo que algunas pasan, pero claro, han arreglado con sanciones brutales. Pero bueno, yo creo que el tema cómo se ha manejado el deporte ha sido no para unir a los ecuatorianos, sino para dividir, para crear más problemas. Y a los pocos que se han logrado, que han logrado triunfar, es gracias a su esfuerzo, porque además la gente que logra triunfar en este país son pobres, que tienen pocos recursos, son pobres, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Los ricos deberían ser los mejores músicos, los mejores deportistas, comen bien, viven bien, ¿no? Son los pobres los que nos han dado la cara en el mundo, porque desgraciadamente, queramos o no, hay clases sociales en este país, y es una sociedad tan dividida, tan fragmentada y tan inequitativa, que la mayoría son pobres, que es lo que el señor Dají nos explica, porque hay pobres. Él dice que los subsidios deberían haber hecho que los pobres dejen de ser pobres en el Ecuador. Hay pobres porque hay gente que se lleva los fondos reservados, porque se llevan la plata de los ecuatorianos, porque desde siempre se han apropiado de tierras, dinero y de la política, lo más grave, de los medios de comunicación, y que han hecho a los pueblos absolutamente monopolios para
para controlar todo a favor de ellos y de su grupo. O sea, ahorita si es que veíamos los monopolios que existen, ¿no? Yo quisiera tomar y sugerir esto, es sobre el campo de las ideas. O sea, cada acción que se realiza tiene una idea que la sustenta. Si es que no prestamos atención a esa idea, estamos dando palos de ciego, porque la idea es la que nos va a mostrar el objetivo que se va a proponer, que se busca, ¿no? Ahora sí, hemos visto aquí una amplia gama de manejo absolutamente pernicioso de los deportes para controlar a las masas, para tenerles quietas, para tenerles divididas, etc. Habría que considerar qué idea es la que fundamenta todo eso. O sea, el hecho de que no se quiere una población que esté despierta, que sea activa, que busque el verdadero aporte de practicar un deporte. Porque, qué duda cabe, que es algo bueno para cada uno de nosotros el que tengamos el hecho de una práctica rutinaria de deporte. Pero las ideas que están de arriba, el control social, el control de los más pobres y de los marginados, que no tienen que organizarse, y cuando hay una organización tratar de dividirla, como estamos viendo lastimosamente. Este deporte de mantener los privilegios creo que es el más activo entre las clases, las élites y aquellos que no lo son, porque siempre tienden a replicarlas. Manuelito. Yo creo que la gente, nosotros los ecuatorianos debemos saber que todos tenemos derecho a la felicidad, que todos tenemos derecho a vivir en dignidad y vivir bien, tener una buena vida. Y no solamente los que detentan el poder, y por lo tanto tenemos que empezar a tener políticas públicas que garanticen nuestros derechos. Hoy mismo he tenido discusión con dos compañeras sobre el tema, por ejemplo, cómo se manejan los medios, cómo se maneja la información es dolosa. ¿Qué dice la gente de 20 años de ignominia y de crimen organizado de los gringos en Afganistán? 20 años. Dicen que cada vuelito de avión cada vuelo cuesta más de 34,000, 40,000 dólares. ¿Cuántos millones de bombas? ¿Cuántos muertos en Afganistán? Pero ahora, cuando ya son derrotados, los malos, ¿quiénes son? Los talibanes. Pero si ellos entraron a derrotar a los talibanes, ellos entraron a plantear democracia en Afganistán. Quiere decir que al contrario, los talibanes les ganaron la guerra, que la gente quiere a los talibanes y que nunca ni generaron mejores condiciones de vida, ni superaron la pobreza, ni generaron democracia en Afganistán. Pero ¿quién les cuestiona eso? Nadie. Los malos ahora son los talibanes. Es grave. Porque los fines eran otros y las ideas que sustentaban las acciones eran otras. Claro. Esto hay que llegar y hay que conocerlas. De lo contrario, seremos absolutamente manejados, marionetas, que existe la gran cantidad de marionetas, de zombies, como se podría decir, y quienes son los titireteros, ¿no? Como estamos viendo en un show en Quito en estos momentos también. Nos encontramos en 7 días y hablaremos de políticas públicas para tratar de comprender qué son esos y las ideas que les mueven. Abrazos y nos encontramos en Diálogo Abierto en 7 días. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria
investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.